Apartamento 1202, edificio Cámbulos Gol. Observamos una fachada en buen estado de color blanco con una ventana tipo persiana para ventilación, un timbre pulsador, paredes en buen estado, marco y puerta en madera, la cual se encuentra en buen estado, presenta pequeñas dilataciones a su alrededor, al igual que en su parte superior y su lateral. En la parte inferior observamos marco y puerta, se encuentra en buen estado y presenta puerta incrustaciones de aluminio en su parte superior e inferior, un ojo de buey y una cerradura doble, la cual está funcionando. Cerradura gira su perilla y su manija, y en la parte superior tenemos un cerrojo está funcionando. Lateral de la puerta en buen estado, sin golpes ni forzaduras, en buen estado. En la parte inferior tenemos un tope magnético en buen estado. Por la parte interna, funcionamiento de su cerradura en buen estado. Parte posterior de la puerta observamos marco con pequeñas dilataciones y manchas en la pintura, pequeñas esportilladuras y dilatación del marco. Filos y bordes en buen estado, y parte trasera de la puerta se encuentra en muy buen estado. Parte trasera de la puerta observamos paredes de color blanco, una rejilla de ventilación sin pintar, paredes en buen estado con pequeñas dilataciones, ventana en aluminio y vidrio en buen estado. Funcionando su seguro, marcos en buen estado, abriendo y cerrando. En la parte superior del tripod observamos un desprendimiento de la cinta, pared en buen estado, filos y bordes se encuentran en buen estado. Tenemos unas perforaciones en la pared de entrada, tal vez había un perchero. Tenemos un extintor, el cual tiene fecha de vencimiento vigente hasta 2024. Pequeñas manchas en las paredes, filos y bordes en buen estado. Tenemos área de cocina, la cual tenemos un mueble inferior, un mesón central y un mueble aéreo en buen estado. Paredes de color blanco, filos y bordes en muy buen estado. Aquí observamos una dilatación en el mesón, pero en muy buen estado. En su parte superior observamos un ambientador automático, el cual no tiene baterías ni recarga. Está el puro cascarón. Mueble aéreo en madera en buen estado, puertas en madera, agarraderas en aluminio con incrustaciones en vidrio, bisagras se encuentran en muy buen estado, interior en buen estado, sin manchas. Aquí igualmente bisagras, puertas abriendo y cerrando suavemente. Tenemos un segundo gabinete en buen estado, el cual lo tenemos abriendo, cerrando en buen estado. Su interior presenta una pequeña división, una jarra plástica con su respectiva tapa, bisagras con pequeñas manchas de óxido pero en buen estado, puertas y agarraderas abriendo y cerrando suavemente. Tenemos segunda puerta, la cual se encuentra en buen estado, abriendo, puertas en madera, bisagras en buen estado, al igual que su otra puerta, agarraderas en aluminio. Tenemos una platillera doble. En la parte superior tenemos 4 platos planos, 3 platos hondos, uno el cual presenta una esportilladura, 2 platos pequeños, 2 jarros cerveceros, 2 pocillos pequeños y 2 pocillos grandes chocolateros. ¿Sí? Interior de madera en buen estado. Aquí observamos una pequeña sopladura, pero la cual puertas cerrando en buen estado. Tenemos enchape central en buen estado, en porcelanato, sin ningún tipo de esportilladuras ni partiduras, en muy buen estado. Tenemos tomacorriente eléctrico. Tenemos una estufa de 4 puestos con parrillas tipo araña, la cual presenta un pequeño aro para ollas pequeñas o ollas de fondo redondo. Parrillas en buen estado, no están partidas, no están dañadas. Aquí, botonera funcionando, chispa también.
Falta que llegara el gas a la tubería. Ahí observamos sus 4 fogones funcionando. Estufa en acero en muy buen estado. Botones todo hacia abajo, es llama mínima. En buen estado funcionando. Tenemos un mesón en granito en buen estado, guardaescobas sin ningún tipo de esportilladuras, en buen estado, su orillo y su frente igualmente en buen estado, sin ningún tipo de esportilladuras, partiduras. Retiramos un paño de microfibra, observamos mesón en buen estado. Paño de microfibra en inventario, tenemos un lavaplatos en acero inoxidable con su rejilla plástica en buen estado, una canastilla en acero para soportar esponjas, una llave doble funcionando, también tenemos una función de filtro, el cual empieza a llenar y decantar agua ya filtrada. Igual filtro funcionando, ya es el agua normal. Lavaplatos en muy buen estado, bordes y filos en muy buen estado también. En la parte inferior tenemos un mueble, puertas en madera y agarraderas en aluminio, abriendo y cerrando, bisagras en buen estado. Interior madera en buen estado, sin ningún tipo de mancha. Un juego de 3 ollas con tapa en muy buen estado de aluminio. En la parte superior tenemos una jarra sin tapa, chocolatera de aluminio, un sartén con su teflón rayado y un pequeño sartén con tapa también con teflón a su interior, se encuentra rayado. Interior de mueble debajo del lavaplatos en buen estado, madera en buen estado, no se observan humedades. Tenemos por acá un gavetero abriendo y cerrando, en el cual su interior tenemos una tabla de picar, un rallador y un cubiertero en esta parte, el cual tenemos 3 utensilios de cocina para teflón, un cuchillo de mesa, 2 tenedores, 2 cucharas, un cuchillo grande, un cuchillo pequeño, una tenaza metálica, 2 cucharillas y el filtro para la llave en caso de no utilizar, de retirar el filtro de agua. En la parte inferior tenemos un segundo gabinete en buen estado, el cual presenta algunas pequeñas manchas. Aquí observamos orillo despegado por el horno y tenemos cocina en muy buen estado. En la parte inferior un horno, el cual tiene a su interior una doble parrilla. Funciona su luz a la parte de abajo y su chispa en la parte superior. Ahí vemos encendido de horno en muy buen estado con 2 parrillas y funcionando su perilla en buen estado. Puerta en buen estado sin ningún tipo de suciedad ni grasa. También en la parte superior tenemos una campana extractora, la cual se encuentra en buen estado, funcionando su luz y funcionando su motor. Por la parte interna observamos se encuentra en buen estado. Continuando por la cocina tenemos pisos en porcelanato, rejilla de desagüe en buen estado, guardaescobas completos, filos y bordes de cocina. Observamos pequeñas esportilladuras en su esquina y dilataciones en la pintura. Un gancho plástico adhesivo, filos y bordes, pintura en buen estado. Parte superior placa con sus respectivas lámparas LED incrustadas en muy buen estado, donde tenemos una alacena en buen estado, mueble en madera, agarraderas en aluminio en buen estado, abriendo y cerrando, bisagras en buen estado, donde tenemos caja y plancha
en buen estado, funcionando. Y sandwichera en buen estado, su respectiva caja de color rojo, igualmente funcionando. Tenemos paño microfibra, 3 paños microfibra en total, y una caja de respectiva licuadora, la cual se encuentra en la parte de arriba. Licuadora doble función, su vaso plástico en buen estado, junto con una base picatodo también en buen estado, un interior para mueble microondas, y en la parte superior más alacena en buen estado, donde tenemos unos recortes de papel tapiz, puertas y bisagras en muy buen estado. Tenemos también una nevera, marca Acer en buen estado, con su congelador funcionando, nevera totalmente limpia, al igual que en la parte inferior, en buen estado, funcionando su luz y enfriando. También tenemos una lavadora marca Whirlpool en buen estado, funcionando. Lavadora en buen estado, interior limpio, paredes de área de zona de ropa y cocina en buen estado, de color blanco, lámpara LED en la parte superior, timbre en buen estado, dilatación en paredes, caja eléctrica en buen estado con todos sus switches en buen estado, paredes con pequeñas manchas y dilataciones en su pintura. Tenemos un tendedero extensible en buen estado, de color blanco. En la parte superior tenemos unas perforaciones y lámparas LED también en la parte de arriba. Tenemos un juego de escoba, trapero y recogedor en buen estado. Pisos y guardascobas también se encuentran en buen estado. Filos y bordes de paredes de zona de servicio con pequeñas esportilladuras y pequeñas manchas. Gancho plástico adhesivo en buen estado, paredes con manchas. Caja de distribución de gas en buen estado con paredes fisuradas. Pintura en regular estado con manchas. Apagador doble en buen estado. Al fondo tenemos un lavadero en granito muy buen estado con su respectiva taza, llave y tapón de tanque en buen estado. Tenemos enchape de color blanco también en buen estado, pintura con manchas y suciedad y pequeñas dilataciones. También tenemos un calentador de agua, el cual se encuentra funcionando en buen estado, encendiendo su llama, regulando su temperatura en buen estado. Vuelve a encender. Ahí vemos en buen estado. Marca Bosch. Tenemos una ventana en aluminio y vidrio en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, funcionando a su seguro, en buen estado. Pisos y bordes. Bueno, saliendo de la zona de cocina, observamos paredes de color blanco, apagadores dobles en buen estado, lámparas y cocina en buen estado. Parte superior, drywall en buen estado, paredes de color blanco, pisos y guardascobas en porcelanato en muy buen estado, piso completo sin ningún tipo de esportilladura. Tenemos un mueble de vinos en buen estado con su portacopas en la parte superior, con fondo de espejo en muy buen estado, con un pequeño gabinete
acá en buen estado con pequeñas manchas al fondo, color blanco, y portabotellas en muy buen estado. Tenemos un comedor de 4 puestos con 4 individuales en vidrio, base en acero inoxidable, sillas de color blanco con pequeños detalles. Hay algunas que se encuentran un poco desajustadas, también presentan pequeñas peladuras en sus patas. Esta se encuentra firme, esta está bien, pequeñas peladuras y suciedad en sus patas. Esta también se encuentra firme. Sillas en buen estado, tapizado de color gris en buen estado, con pequeños rayones y peladuras en las patas. Base en acero inoxidable, vidrio en muy buen estado, un florero y un bambú en buen estado, un espejo y 2 lámparas también en muy buen estado. En la parte superior observamos una decoración en drywall, la cual tiene luces de ambiente, luces amarillas y luces LED en muy buen estado. Tenemos un aire acondicionado, el cual se encuentra funcionando, tiene su control, el cual está activo, funcionando. Paredes de color blanco en muy buen estado con pequeñas manchas. Pisos y guardascobas también en buen estado. Tenemos un mueble tipo sofá cama en muy buen estado con 2 cojines de color gris. Esto se extiende y esto sale, y tenemos un sofá cama en muy buen estado. Cerrando, observamos desgaste en el cuero del mueble y tenemos un centro de entretenimiento en muy buen estado, en madera de color blanco con madera de color gris y puertas en vidrio. Tenemos también un control remoto del televisor y del decodificador. También en la parte superior tenemos unos ojos de buey, el cual tenemos un apagador en la parte posterior funcionando. Aquí está el deco. Decodificador en la parte superior. ¿Qué tal si pudieras combinar la presión relajante? Te presentamos Calming Heat, la revolucionaria almohadilla térmica de masaje. Su masaje visualiza y mueve las piezas. Centro de entretenimiento funcionando, televisor con su control funcionando, encendiendo y apagando, decodificador con su control también apagando en buen estado, y televisor también apagando. Unos elefantes decorativos, mueble con desgastes en su pintura, interior en buen estado, donde tenemos su modem Wi-Fi y conexiones cableadas en buen estado. Pisos en buen estado. Tenemos por este lado una persiana en buen estado, enrollable, la cual se encuentra un poco dura y ya presenta desgastes en sus orillas. Llega hasta la mitad, no sube más. Llega a un punto donde se empieza a ir como torcida y se pone dura. Tenemos puerta, ventana, balcón en buen estado con 3 copias de la llave funcionando, abriendo y cerrando suavemente. Pisos y guardascobas completos. Paredes con pequeñas manchas en su parte inferior. Y ahora va bajando y se pone duro. En buen estado. Persianas, papel tapiz, el cual ya se empieza a ver cómo en sus orillas se empieza a levantar. En la parte superior se encuentra molduras en yeso en buen estado.
Tenemos unas decoraciones en madera y un cuadro también en madera, paredes de color blanco en muy buen estado. Paredes de color blanco en muy buen estado. Tenemos papel tapiz también por este lado, apagador triple de la zona de iluminación en muy buen estado. Tenemos puerta y marco en madera de habitación principal, la cual observamos marco en buen estado, al igual que su puerta, donde observamos el marco se encuentra un poco flojo, con pequeñas esportilladuras y cerradura con una copia de la llave en muy buen estado. A su interior observamos puertas sin golpes en muy buen estado. Filo de puerta también se encuentra en buen estado, sin ningún tipo de golpe, abriendo y cerrando suavemente. En la parte inferior tenemos un tope magnético. Un tope magnético. Un tope magnético, puerta funcionando. En la parte posterior se observa una dilatación. El marco se observa flojo, pero en buen estado, puerta en buen estado. Parte posterior de la puerta observamos una pequeña mancha en buen estado y tope magnético, paredes de color blanco, filos y bordes en muy buen estado. Guardascobas completos, pisos en buen estado. Tenemos una alfombra, paredes de color blanco sin perforaciones, lámparas de ambiente en buen estado. Al fondo tenemos una persiana blackout, un enrollable en buen estado, funcionando, y un blackout también funcionando en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Sí, y su enrollable que deja pasar claridad también en buen estado. Tenemos también una mesa de noche en buen estado, abriendo y cerrando sus gavetas con su fondo manchado. Lámparas funcionando. Lámparas funcionando. Control de aire acondicionado y control de decodificador. Televisor no tenemos en esta habitación. Tenemos una cama 2x2 con su respectivo espaldar. Espaldar en muy buen estado, con un juego de sábanas doble faz, con sus dos fundas, su colcha, su sábana lisa y su sábana arrunchada. ¿Sí? Cama en muy buen estado. Tenemos un segundo nochero con su respectiva lámpara, la cual se encuentra funcionando en buen estado. Mesita de noche abriendo y cerrando suavemente. Madera también en muy buen estado. Paredes con papel tapiz en la parte superior y lámparas LED y placa en muy buen estado. También tenemos paredes de color blanco sin ningún tipo de perforación. Puerta de aire acondicionado y aire acondicionado de habitación principal funcionando. Sus motores en funcionamiento en muy buen estado. Puerta también sin ningún tipo de golpe, cerradura sin llave. Tenemos por la parte tomacorrientes eléctricos, decodificador, falta televisor adicional, tomacorriente eléctrico, paredes con resanes anteriores de perforaciones, pisos y guardascobas completos. Tenemos por acá paredes y guardascobas en muy buen estado. Parte superior placa. Tenemos acceso a un closet de piso a techo tipo vestier, el cual tenemos filos y bordes en buen estado. Madera de closet y marcos abriendo suavemente. Tenemos un gavetero en el cual tenemos una toalla pequeña, una toalla grande. Gaveteros abriendo y cerrando suavemente. Tenemos acá un juego de sábanas con su colcha, su arrunchado, su sábana lisa y sus dos fundas. También tenemos otro igual de color blanco con su colcha, su sábana lisa, sus dos fundas y su arrunchado. Puertas abriendo y cerrando suavemente. Interior sin pintar. Tenemos tubo perchero con unos ganchos. Interior con múltiples dilataciones y suciedad interior del closet, al igual que en la parte de arriba, suciedad y closet
Ventana abriendo y cerrando, funcionando su seguro. Tenemos un espejo completo en buen estado. Closet, su segundo closet en buen estado. Puertas abriendo y cerrando. En la parte de arriba tenemos unas almohadas. En esa bolsa tenemos un juego de sábana ya un poco más viejito. Igual tiene sus dos fundas y su sábana y su acolchado. Este es como un forro de colchón. Tenemos un edredón con sus dos fundas y su colcha, y en la parte tenemos otro tendido completo. Tenemos dos fundas, su tendido liso y su tendido arrunchado. Abriendo y cerrando suavemente. Puertas también, interior con suciedad, sin pintar. Tubos percheros en buen estado. Se escucha que el riel pega en alguna parte. La parte de arriba del liso, interior sin pintar. Y ganchos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ganchos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, 20 ganchos. Saliendo del closet tenemos en la parte superior lámpara LED en buen estado, placa en buen estado, pintura de closet con pequeñas manchas, apagador de closet y entrada a pasillo de baño en buen estado, puerta y marco en madera, cerradura un poco dañada, se encuentra descolgada, puerta en buen estado, sin ningún tipo de golpes. En la parte inferior se observa pequeñas sopladuras, pero marco en buen estado, y la parte inferior de la puerta se encuentra en buen estado, sin ningún tipo de desgaste. Filo de puerta sin ningún tipo de forzadura. Aquí observamos la cerradura, se queda como pegada. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado, cerradura queda toda floja. Paredes internas del baño con pequeñas manchas y múltiples dilataciones en las paredes, múltiples grietas. Todas las paredes del baño se encuentran así, toda cuarteada. Toallero, un segundo toallero, portapapel con su respectivo tubito, apagador de baño. Tapete sanitario en buen estado, tapa un poco deteriorada y amarillenta en la esquina, funcionando su descarga. Al igual que sus laterales se encuentran en muy buen estado, y su base sanitario no se observa partido ni se observa vencido, se ve en muy buen estado. Tenemos bomba, cepillo, papelera en buen estado, lavamanos con su portacepillos, llave en buen estado, funcionando su push, portajabón, espejo en buen estado, con borde biselado, paredes con múltiples dilataciones. En la parte inferior del lavamanos tenemos un mueble, el cual se encuentra en buen estado. Observamos un desgaste en la pared al fondo, muebles sin fugas, bisagras con pequeñas manchas de óxido, pero en muy buen estado. Totalmente funcional. En la parte inferior tenemos rejilla de paso de agua, rejilla de desagüe y ducha en división de baño y vidrio templado, funcionando su agarradera, funcionando su agua en buen estado, ducha de agua caliente también, funcionando su calentador, pisos enchapados, portajabón, ducha y ventana en aluminio y vidrio, abriendo y cerrando suavemente, pintura y placa en muy buen estado, paredes de baño con múltiples dilataciones en sus paredes.